Hola, ¿qué tal? Soy Kurt Servín, soy doctorado en nutrición de camarones por la Universidad de Plymouth y trabajo en Jeffo como consultor especialista en acuacultura. Hoy vamos a hablar sobre la sustentabilidad en la acuicultura y bienvenidos a nuestro Livestock Community. ¿Cuáles son los principales ingredientes usados en las dietas para acuicultura sostenible? Dicho en este contexto, hay una fuerte presión para reducir el uso de la harina de pescado y el aceite de pescado que se ha venido usando por varias décadas y que tiene un fuerte impacto sobre las pesquerías porque acuicultura consume más o menos el 70% de la harina de pescado. En este contexto, las empresas de alimentos y las casas de nutrición tienen un trabajo constante en desarrollar dietas que sean más sustentables con otras fuentes de proteína alternativas y de origen local. En este contexto hablamos de soya, granos, subproductos de otras industrias pecuarias como puede ser el pollo, cerdo, res, etcétera, y así como nuevas proteínas como la harina de insecto, la harina de algas, que es el futuro hacia adelante en el tema de la sustentabilidad. ¿Cómo contribuye la sostenibilidad a la reducción de la harina de pescado y el aceite en las dietas? En realidad, el tema de la harina de pescado tiene que ver con el tema de la sostenibilidad, pero también de la nutrición global, porque muchas de estas especies que son capturadas para producir la harina de pescado son fuentes de proteína y grandes aportes de nutrientes para los seres humanos. Entonces, no debemos hacer uso de estas especies que contribuyen en la cadena alimenticia marina, sino buscar el aprovechamiento de fuentes alternas de proteína, como en este caso serían los subproductos y las proteínas de origen vegetal. ¿Cuáles son los principales retos en el momento de formular dietas para acuicultura sostenibles? En realidad, algunos de los retos o los mayores retos para desarrollar una dieta sostenible es entender los requerimientos de cada especie y ajustarlos a las condiciones de cultivo del medio. Siendo acuicultura una actividad muy diversa, en este aspecto tendremos que diseñar dietas que sean favorecidas con las necesidades locales que puedan traer un beneficio. Es importante entender también cuáles son los nutrimentos, los requerimientos nutricionales de cada especie para no caer en sobreformulación y darle al organismo los nutrientes que requiere. También es importante promover el uso de dietas más sostenibles con menos inclusión de proteína bruta y hablar sobre proteína digerible, que al final es lo que hace la conversión alimenticia y que puede mitigar el desecho en los estanques. ¿Cómo pueden los productores asegurarse que los ingredientes alternativos de las dietas satisfagan las necesidades nutricionales de los peces y camarones? Básicamente se tiene que hacer un trabajo de investigación en campo o lo que se llama on-site research para ver cuál es el desempeño y hacer comparativos entre una especie de proteína y otra, dietas, tasas de proteína cruda, temas antinutricionales. Se necesita llevar un meticuloso, selectivo programa de desarrollo e investigación para poder desarrollar estas fórmulas. Muchas de las empresas que lideran el mercado tienen su propio departamento de investigación, tienen sus instalaciones de investigación y pueden monitorear cualquier cambio en las dietas. Eso les permite tener una ventaja competitiva contra los competidores. ¿Qué papel juega la tecnología en el desarrollo de las dietas acuícolas sostenibles? La tecnología fue un papel fundamental en la elaboración de las dietas. Hoy por hoy hemos visto un gran desarrollo de las dietas extruidas que aumentan la digestibilidad y pueden reducir algunos de los costos en la formulación, pero sobre todo que le entrega al camarón o al pez nutrientes, que al final, ¿qué es lo que necesitan los organismos? De la mano viene el tema del manejo, el almacenamiento y cómo se entrega este alimento. Yo hablaría básicamente de 4 factores importantes, que es la formulación específica, lineal, la fabricación del alimento, tipo de equipamiento, si es extruido, etcétera, transporte, almacenamiento, porque muchos de estos productos son sensibles a temperaturas, almacenamiento, hongos, plagas, etcétera, y cómo se maneja el alimento. Eso se me hace la integración básica de cómo se debe trabajar con las dietas acuícolas. Puede hablar del potencial de las harinas de insecto como ingrediente sostenible para las dietas acuícolas. Realmente hemos visto un desarrollo muy acelerado de empresas que están incursionando en la producción de harina de insecto. Si bien es verdad que podemos hacer uso de fuentes de materia orgánica o desechos orgánicos para producir estas moscas, también tenemos que entender cómo se ve manipulado el perfil de los aminoácidos de la harina de insecto, así como el tema de la grasa y cómo
hacer el escalamiento para que sea un producto disponible todo el año en volumen y en precio. El gran desafío de este producto, pero estoy seguro que vamos a llegar a un buen final, porque al final no existe otra alternativa más sustentable que la harina de insecto, excepto por la producción de microalgas. Pero se ve un gran futuro. Hay proyectos muy consolidados que van a dar mucho soporte al tema del uso de la harina de insecto. ¿Cuáles son los beneficios medioambientales del uso de ingredientes de origen vegetal en los piensos acuícolas? En general, la inclusión de proteínas de origen vegetal han ayudado a mitigar el impacto del uso de la harina de pescado. Hoy por hoy tenemos inclusiones que van desde el 40% para algunas especies de crustáceos y del 15 al 20% para algunos peces que son carnívoros, algo que antes era impensable. Entonces, en realidad es la fuente de proteína más económica y accesible. Aunque el perfil de aminoácidos no es ideal, la digestibilidad y otros factores antinutricionales no son los ideales, pero se pueden mejorar con la ayuda de algunos aditivos. ¿Cómo se puede mejorar el índice de conversión alimenticia para mejorar la sostenibilidad? Los índices de factor de conversión alimenticia son muy importantes para la sostenibilidad, porque al final ese subproducto que se desecha en los estanques es un contaminante. Por ende, debemos hacer mejoras en la nutrición para garantizar la absorción de nutrientes, la digestibilidad de las proteínas y otros aminoácidos como tal, para mitigar ese tema del desgaste de los desechos. Asimismo, hacer más eficientes las producciones acuícolas, utilizando menos alimento balanceado para producir más proteína y complementando con una serie de factores naturales, así como tecnologías para entregar el alimento de manera más eficiente. ¿Qué papel desempeñan los aditivos para dietas acuícolas sostenibles? En realidad, ya la época del uso de químicos antibióticos ya realmente ya está pasando. Aunque hay gente que tiene resistencia a soltar el uso de esos productos, pero realmente hay un complejo de las soluciones naturales que pueden ayudar de manera integral a mejorar la conversión alimenticia, la rentabilidad, la sobrevivencia y la sustentabilidad de las granjas, creando un ambiente mucho más ecológico, más diverso, con microorganismos que ayuden a competir a los patógenos, que degraden la materia orgánica y que mantengan en buena salud los peces, tanto por dentro y por fuera. Por ende, que la salud intestinal forma una parte fundamental para la absorción de nutrientes, porque es ahí donde se lleva a cabo la conversión. Entonces, es gracias a este paquete de tecnologías naturales que podemos nosotros tratar de empatar con las dietas que contenían harina de pescado versus las dietas que ya no contienen harina de pescado. ¿Cuáles son las ventajas de usar ingredientes locales en las dietas de acuicultura? En realidad, la relación de los fabricantes de alimento con los proveedores debe ser muy cercana. Hay algunos fabricantes de pollo y algunos otros productos pecuarios que obtienen subproductos después del procesamiento. Esos subproductos se pueden adaptar o incluir en las fórmulas acuícolas. Muchos de ellos no tienen el perfil ideal, por eso hay que hacer una mejora, hay que hacer una hidrólisis o una adición de ciertos aditivos para empatar los requerimientos de cada especie. Pero en cuestión de fabricación de alimentos, el costo de la logística, el transporte, la contaminación ya hacen poco susceptible estar transportando materias primas de un lado a otro del mundo. Lo ideal es hacer un uso adecuado de las materias locales y trabajando en estrecha relación con los proveedores para poder mejorar los procesos de extracción de aceite, de grasas, etcétera, y así tener un mayor beneficio. ¿Qué certificaciones o estándares deben buscar los productores en los alimentos acuícolas sostenibles? En realidad hay muchos criterios y hay muchos tipos de certificaciones. Hay certificaciones locales, regionales, nacionales y globales. Todo va a depender del mercado, porque al final el productor difícilmente va a hacer un cambio si no tiene un beneficio económico. En este preámbulo, a gente que exporta sus camarones sí están buscando certificaciones globales. Gente que produce sus camarones o peces de manera local pueden buscar una certificación local, que también les ayuda al tema de mejora y darle un valor agregado a sus productos. Mi consejo con el tema de certificadores es que establecen estándares que son medibles y que ayudan a mejorar los procesos de producción. Por eso son muy importantes. Y bueno, tenemos una pregunta de Livestock Community. ¿Cómo puedo yo como productor monitorear y evaluar la sostenibilidad de mis prácticas de alimentación acuícola? Realmente cuando hablamos de sostenibilidad y cómo monitorear, tenemos que verlo como un todo. La granja, desde qué tipo de energía usa, cómo la implementa, bombeo, electricidad, las dietas, de qué origen son, la trazabilidad de los ingredientes, las poslarvas, la trazabilidad también, los análisis para evitar patógenos, inclusión de patógenos
patógenos en las granjas, la venta, la logística, el transporte. Entonces realmente para avalar la sostenibilidad hay que verlo como un total para poder darle un valor que sí pueda ser medible, como puede ser la huella de carbono o puede ser otro valor, como el factor de fish in, fish out. Es un buen parámetro para cuantificar la sostenibilidad. ¿Qué papel desempeña la investigación y el desarrollo en el avance de las dietas sostenibles? En la investigación aplicada podemos medir pequeños cambios o grandes cambios en las fórmulas a través de replicación, modelos estadísticos que sean robustos. No es fácil porque las unidades acuícolas y las unidades experimentales en acuicultura son mucho más costosas que las terrestres, pero las grandes empresas sí tienen un compromiso con el desarrollo y con el medio ambiente y todas ellas cuentan con unidades experimentales y formación de personal técnicamente altamente calificado para poder ejecutar estos análisis que son muy integrales, van desde la cadena alimenticia, la calidad del agua, los microorganismos. Es un efecto multifactorial, pero es gracias a través de la investigación que logramos avances. Siguiente pregunta, ¿cómo puede la colaboración dentro de la industria promover la sostenibilidad de los alimentos acuícolas? Es gracias a la innovación y desarrollo que se pueden hacer colaboraciones, que se pueden instruir a las instituciones para hacer un marco legislativo en pro de la mitigación del impacto ambiental o la sostenibilidad. Y es ahí que debe haber una gran interacción entre ambas partes, porque una cosa es lo que legislan las leyes y otra cosa es la realidad, y tiene que haber un punto medio entre el costo de producción, etcétera. Pero tener una industria integrada es fundamental para poder avanzar. Normalmente lo vemos en industrias consolidadas como el salmón, algunos de bagres, también algunos de camarón. En otras etapas no, porque es mucho productor pequeño que realmente no sale y tal. Por eso que los clústeres y las integraciones forman un papel fundamental en este aspecto. Siguiente pregunta, ¿qué tendencias de futuro prevé en materia de piensos acuícolas? Pues hay muchas tendencias como el uso de proteínas simples, el uso de harina de insecto, precisión integral, software de formulación, una economía circular y tecnologías aplicadas. Yo veo una tendencia muy marcada en el uso de cómo se formula en harina de pescado. Veo una gran tendencia también en el incremento de dietas extruidas. También veo una gran tendencia en el tema de transporte y almacenamiento, que es un costo fuerte, que al final muchas de las vitaminas y minerales que tenemos en las dietas son termosensibles y entonces tenemos que tener unos estándares de almacenamiento en las granjas que por lo regular son temperaturas muy altas. Y por último, cómo se entrega el alimento a las granjas, porque al final los animales comen todo el tiempo, o sea, comen de día y de noche y normalmente por temas operacionales no se alimentan más que 2 o 3 veces diarias, pero ya con alimentadores y sensores podemos monitorear de manera más eficiente el tema del alimento y buscar la sostenibilidad. ¿Qué consejo le daré a los productores que hacen una transición de alimentos acuícolas sostenibles? Es, sí, implementar cursos, capacitaciones, pero sobre todo ubicar las áreas de mejora, porque hay nichos de mercado que ofrecen un mejor precio por productos que tengan una gran trazabilidad, y yo creo que ese es el desafío de la acuicultura, y de la pesquería en general, darle trazabilidad, porque muchos de los productos que consumimos no sabemos de dónde vienen, de qué origen, cómo fueron producidos y tal, y eso es el punto medular, porque en la medida que diferenciemos nuestro producto vamos a poder a nichos de mercado, vamos a evitar la competencia desleal y vamos a mejorar el tema medioambiental, que es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto para llevar la acuicultura a un siguiente nivel. Soy Kurt Servín, muchas gracias por escucharnos y bienvenidos a Livestock Community. Esperamos que haya disfrutado la discusión y la haya encontrado valiosa. Para obtener más información, asegúrese de visitar jeffo.com, comunidad ganadera, y no olvides seguirnos en YouTube e Instagram para mantenerte actualizado con los últimos episodios y contenido. Nos encantaría que nuestros expertos respondieran sus preguntas, así que no dude en enviárnoslas a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima y gracias por ser parte de la comunidad ganadera.